¿Cómo les va, futuros apologistas? Bueno, en esta oportunidad voy a proporcionar una breve respuesta a un video que anda circulando, un extracto muy pequeño de una entrevista de Gloria Álvarez, mejor dicho, por Jaime Bailey, donde ella habla acerca del cristianismo y habla acerca de su ateísmo. Digamos, tus papás, tu familia, todos son tan libertarios como tú. Fíjate que es bien interesante. Mi papá fue criado como un católico en el Liceo Marista, muy religioso, y cuando yo empecé a estudiar historia en la universidad y me doy cuenta de cómo empieza la Iglesia Católica y empecé a saber pues que realmente fue una artimaña populista del Imperio Romano para seguir en el poder y cómo luego la conquista española, etcétera, y vámonos para allá. A ver, acá es donde me quiero detener. Cuando estamos hablando de este periodo de tiempo, de la época antigua, hablar de catolicismo, de la Iglesia Católica, es hablar de cristianismo. ¿Se entiende? No es como hoy que nosotros podemos hablar de catolicismo y apuntar específicamente a la institución católica. ¿Por qué? Porque hay muchas denominaciones cristianas, ¿no? Están los ortodoxos, los evangélicos, etc. Hablar en la antigüedad, en los primeros siglos de la nueva era, a partir de Jesucristo, de Iglesia Católica, es hablar de religión cristiana. ¿Está bien? Ella en un momento dice, bueno, yo estudié historia pero, a ver, bastante descabellados terminan siendo sus afirmaciones porque no se pueden sostener bajo ningún punto de vista, no tiene evidencia para sostener tal afirmación. ¿Cómo es esto? Bueno, si nosotros entendemos de que hablar de Iglesia Católica en aquel entonces es hablar de religión cristiana, deberíamos primero de poner nuestra cabeza en orden con respecto a qué significa la palabra religión. Y según la Real Academia Española, lo voy a leer, religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento, de ceremonias de oración o sacrificios que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Estas son las características que debe poseer una religión para ser tomada como tal, ¿se entiende? Ahora, nosotros contamos, el cristianismo cuenta con documentos desde el siglo I que afirman que ya había un grupo de personas que creía todo este tipo de cosas, que vivía de esta manera, que se reunía con este tipo de objetivos y demás. Documentos tenemos un montón, tenemos los documentos del Nuevo Testamento, pero, a ver, entiendo que muchos quizás un poco con ideas, con preconceptos pueden decir, no, los documentos del Nuevo Testamento no son válidos porque fueron escritos por cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, pese a que obviamente eso es discutible y para nada creo que nadie que haga tal afirmación pueda sostener ese tipo de ideas, te lo voy a dar por válida. Y te puedo llegar a decir, bueno, pero no necesariamente tenemos que ir a los documentos del Nuevo Testamento para creer justificadamente que ya a final del siglo I ya había una religión constituida llamada cristiana y que además era perseguida por el Imperio Romano. ¿Cómo podemos demostrar esto? Bueno, hay muchos documentos que podríamos llegar a considerar. Ejemplo, Primera de Clemente está datada alrededor del año 95 del primer siglo. 95 estamos hablando. Estamos hablando de una fecha muy pero muy temprana. No solamente documentos por el estilo, sino también descubrimientos arqueológicos. Hay una imagen que a mí en lo personal me encanta, y es una imagen llamada Alexámenos adora a su Dios. ¿En qué consiste esta imagen como la podrán ver ahora en pantalla? Bueno, básicamente era una imagen satírica, era un dibujo haciendo una especie de bullying del siglo I a los cristianos, donde había una persona que al parecer se llamaba Alexámenos, que era cristiana. ¿Cómo sabemos que era cristiana? Según palabras de Tertuliano, allá por final del siglo II y principio del siglo III, se los cargaba a los cristianos, podríamos decir. Había una burla hacia los cristianos particularmente, que decían que los cristianos adoraban a un dios con cabeza de asno. ¿Se entiende? Esta imagen, este dibujo, fue datado a final del siglo I. A final del siglo I, y fue hecho claramente por una persona no cristiana. Por ende, nosotros tenemos suficiente evidencia para afirmar que ya a finales del siglo I y antes también había constituida y bien estructurada una religión cristiana. El cristianismo no surge ni se sostiene por el Imperio Romano bajo ningún punto de vista. Gloria lo que dice es,
Bueno, la iglesia cristiana necesitó al Imperio Romano para ser lo que es, podríamos llegar a decir, no bajo ningún punto de vista. De hecho, los romanos al principio de la iglesia intentaron borrarla sobre la faz de la tierra, y allá por el siglo IV no le queda otra más que rendirse y aceptarla como tal. Pero hay muchísima evidencia, muchos documentos que afirman lo contrario a lo que dice Gloria, y esto resulta ser bastante llamativo porque ella dice tener estas ideas, llegar a este tipo de conclusiones por estudiar historia. La pregunta es, ¿qué tipo de historia? ¿Qué tipo de métodos ella aplicó para llegar a este tipo de conclusiones? ¿Cuáles fueron las evidencias que le faltaron o que fueron en contra del cristianismo para sostener este tipo de afirmaciones? Y la respuesta es, y se los puedo garantizar, ninguno. Es simplemente preconceptos, son ideas, son cosas que habrá escuchado al pasar, pero que nunca se ha detenido a observar y analizar críticamente, bajo ningún punto de vista, porque si no, no puede decir la burrada que dijo. Ahora, no solamente esto dijo, sino hay otro pedacito, hay otro extracto que me gustaría que analicemos juntos. Vamos a eso. Ahora, ¿tú crees en Dios? ¿O eres agnóstica? ¿O atea? A mí me gusta llamarme atea, es decir, sin Dios, porque cuando tú dices soy agnóstico, la gente dice, bueno, entonces en algún Dios creerá, o en algún ente. Sí. Y casi siempre a ese ente le ponen características psicológicas humanas. Sí. Entonces yo no sé cuál es la explicación del universo, yo no sé cuál es el origen de la vida, yo no tengo ni idea, pero como no tengo ni idea, estoy segura que todas las explicaciones que se te han tratado de dar tampoco. A ver, lo vamos a dejar ahí porque, a ver, en el resto del video sigue diciendo que no sabe. Una persona que dice, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y que después termina rindiéndose a esa ignorancia. ¿Es atea o es agnóstica? Querida Gloria, primero lo importante sería que vos sepas que sos, ¿no es cierto?, para poder criticar a los demás, ¿no? Acá claramente apela ella a un truco bastante tonto, básico, que suelen apelar los ateos en internet y que tiene que ver con la redefinición de la palabra atea. Claro, a ver, cuando uno se pone una etiqueta, por así decirlo, ¿por qué? Hay gente que está en contra de las etiquetas, ¿no? Pero los títulos son lo que son necesarios muchas veces para poder expresar qué es lo que pensamos y demás. Ella se dice libertaria. ¿Eso acaso no es una etiqueta para nosotros entender cuál es su cosmovisión con respecto a ciertos aspectos de la vida? Sí, obvio. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Ella se dice a sí mismo atea y utiliza este truco de la redefinición de la palabra ateísmo. ¿Por qué? Porque si se dice que es tal cosa, ella lo tiene que sostener tal afirmación. Esto se llama hacerse cargo de la carga de la prueba, valga la redundancia. Nosotros como cristianos que decimos que históricamente Jesucristo se levantó de los muertos, asumimos tal compromiso de la carga de la prueba y proporcionamos evidencias para justificar nuestras afirmaciones. En el caso de los ateos del internet de hoy, los modernos, tal y como lo es Gloria Álvarez, para evitar esa carga de la prueba y para evitar tomar el compromiso y la responsabilidad de demostrar, justificar por qué es que dice, por qué es que piensa tal y como lo hace, lo que dice es, bueno, a ver, ateo no es negar la existencia de Dios, tal y como fue su definición históricamente, sino más bien es sin Dios. Quiere decir que yo no tengo ningún Dios, pero claramente cuando desarrolla su idea, muestra que en realidad no es atea, sino que es agnóstica. ¿Se entiende? Entonces, a ver, querida Gloria, te mando un saludo enorme, espero que puedas ver este video y me encantaría poder debatir este tema con vos. Pero ¿por qué tengo esta necesidad, este deseo de debatir este tema con vos? Porque cuando afirmás ciertas cosas y lo haces con la intención de menospreciar, de desprestigiar, de quizás diríamos, tratar de sacarle la careta a todas esas mentiras y además te tenés que hacer cargo de tus palabras. Y vos lo que estás mostrando es que claramente, primero, no sabés del tema, desconocés totalmente el tema, y segundo, no te estás haciendo cargo de tus palabras. Entonces, nada, quería mostrar que tan solo, ¿cuánto les mostré de video? Un minuto les habré mostrado de video. En un minuto, cuántos errores comete a la hora de hacer ciertas afirmaciones.